Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 23 de febrero de 2026. Una de las noticias del día, sin ninguna duda, es la noticia que nos ha contado desde primera hora de la mañana Libertad Digital y que hace referencia al estado de salud del presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Saben ustedes que desde hace mucho tiempo se venía rumoreando que a Pedro Sánchez le podía ocurrir algo, porque estaba muy demacrado, porque había perdido muchos kilos, porque en las últimas fotografías se le veía especialmente, en baja forma, ¿no? Digámoslo así, de una manera coloquial. Y mucha gente atribuía pues eso, que era la presión del cargo, que era el desgaste, que eran las muchas informaciones que seguro que psicológicamente le pueden estar afectando, etcétera. Pero esta mañana contaba Libertad Digital una información que firma Miguel Ángel Pérez, que está siendo tratado en el Ramón y Cajal de una afección cardíaca. Ahora les contaré, ahora nos contará Miguel Ángel los detalles que figuran en esa información. Pero sí que conviene hacer algún tipo de aclaración con carácter, digamos, cautelar, o no sé cuál sería la expresión correcta, porque, claro, habitualmente hablar de la salud de una persona, pues es complicado. Pero si esa persona es el presidente del gobierno, adquiere un relieve y una importancia que no tiene en el caso de un ciudadano del común. Porque al final estamos hablando de una persona que tiene que tomar muchas decisiones y que naturalmente pues habría que pedirle que tomara esas decisiones en el momento en el que las puede tomar, en fin, con la eficacia y con la salud necesaria para que pueda hacerlo sin ningún tipo de hándicap, ¿no? Digámoslo así. Yo recuerdo un capítulo que me gustó mucho de una serie que me entusiasma, que es El ala oeste de la Casa Blanca. Es verdad que, claro, el guionista Aaron Sorkin siempre plantea la política de una manera un tanto ideal, ¿no? El deber ser, no el ser. Y entonces se plantea en la ficción una enfermedad del presidente de los Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues organiza la mundial, porque efectivamente por esa razón, es decir, si el presidente de los Estados Unidos está enfermo, la gente tiene derecho a saber hasta qué punto esa enfermedad puede estar condicionando su capacidad de ejercer el cargo en plenitud de condiciones. Y se organiza una comisión de investigación y todo el lío, es decir, que esto ya es pura ficción, que jamás en nuestro país pasaría algo parecido, pero que como comparación me sirve para darle a esta noticia la importancia que puede tener. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que cuenta Libertad Digital? Escuchen a Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Según desvelan en exclusiva Libertad Digital, fuentes de toda solvencia, Pedro Sánchez padece una dolencia cardiovascular de la que ha estado siendo tratado en secreto en los últimos meses en el Hospital Ramón y Cajal. Este centro sanitario es el hospital de referencia de Moncloa, el Congreso de los Diputados y el Senado, ya que existe un convenio firmado al respecto. La dolencia cardíaca del presidente del gobierno podría derivar en posibles eventos cardiovasculares como una trombosis o un infarto, y por ello se le somete a frecuentes revisiones en el Ramón y Cajal y en otros centros sanitarios privados por especialistas en su dolencia. Durante las revisiones se le han practicado pruebas diagnósticas para el seguimiento de su evolución, concretamente un TAC helicoidal para control de sus arterias coronarias. Esta técnica avanzada de tomografía computarizada TAC utiliza rayos X para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo. Uno de los médicos que mayor seguimiento ha hecho al presidente es el jefe del servicio de cardiología del Ramón y Cajal, José Luis Zamorano, un doctor que es una eminencia en el mundo de la cardiología, no solo en España sino a nivel europeo. Las mismas fuentes consultadas afirman que el tratamiento a Sánchez en el hospital se ha realizado con la mayor discreción y confidencialidad posible. De hecho, el presidente del gobierno acudía a las revisiones en día de menos afluencia de público y a horas intempestivas. El presidente era recibido por 3 médicos y entraba al hospital, que previamente era blindado, atravesando con su dispositivo de seguridad el muelle de la cocina hasta un ascensor de servicio para subir a la planta donde era tratado. Bueno, es interesante saber que en esta información de Libertad Digital, insisto, que está colgada desde primera hora de la mañana, se añade que el medio de comunicación se ha puesto en contacto con el Palacio de la Moncloa y que la noticia no había sido desmentida. Y utilizo bien el término verbal, digo no había sido desmentida, porque a estas horas ya ha sido desmentida de una manera categórica en Moncloa y de una manera no tan categórica, ya más, digamos, en fin, imaginativa, digámoslo así, desde Ferraz, porque Leticia Barquín, que trabaja en esta casa, se ha puesto en contacto con Ferraz, que es, como saben, la sede del cuartel general del Partido Socialista, y allí lo que han hecho ha sido remitirle unos vídeos donde se ve a Pedro Sánchez practicando deporte
en buena forma. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Leticia Barquín. Buenas tardes. Fuentes de la dirección del partido remiten a TikTok, donde se pueden ver vídeos del presidente practicando deporte. Según la dirección socialista, estas imágenes buscan evidenciar el buen estado de salud del presidente. Este es el único vídeo reciente publicado en las redes sociales de Pedro Sánchez en el que se le ve practicando deporte. Muchas veces me decís que hago los fines de semana cuando tengo un hueco y habréis escuchado que hago bici, la disciplina de enduro. Bueno, pues hoy estamos en Castilla y León, prácticamente en la linde con la Comunidad de Madrid, y os quería enseñar esta maravilla. Así que vamos a intentar hacer un poquito de bici, no sé si lo lograremos. En Ferraz insisten en que el presidente está a tope literalmente y goza de muy buena salud. Como prueba señalan la intensa agenda prevista para la campaña en Castilla y León, donde participará en 3 actos junto a su candidato Carlos Martínez. Además está previsto el regreso al ruedo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien a la espera de confirmar fecha también hará campaña en apoyo a Martínez, aunque con actos propios. Bueno, este es el desmentido imaginativo, digamos. El categórico viene desde Moncloa, porque el diario La Razón le ha preguntado a la Secretaría de Estado de Comunicación a propósito de esta información que publica Libertad Digital, y la contestación ha sido lacónica pero inequívoca. Frase entrecomillada: obviamente no, de hecho lo desmiento. Punto final. No es, por cierto, el único desmentido del que hoy tenemos que hacernos eco, porque también es muy curioso que se desmienta la información que aparece publicada en el diario El Español. El Español, saben ustedes, que ha tenido acceso a los mensajes de WhatsApp de Koldo García. Y entonces desde hace ya varios días está haciendo una serie de entregas a propósito de lo que consta en ese dispositivo móvil del hombre de confianza de José Luis Ábalos en su momento. Y en la entrega de hoy, lo que contaba El Español es que Ángel Víctor Torres, siendo presidente de Canarias, tuvo una cena con un empresario 4 días antes de que ese empresario resultara beneficiado por una contrata pública. Y es una información de verdad muy interesante. Esther Nieto. Según la exclusiva publicada por El Español, varios mensajes de WhatsApp incorporados a la investigación del caso Koldo revelan que el entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, celebró una cena en su vivienda de Las Palmas de Gran Canaria con el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el constructor imputado, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción, José Ruz. Esa cena tuvo lugar el 9 de febrero de 2022 y se celebró 4 días antes de la licitación, el 13 de febrero, de una obra pública valorada en 7 millones de euros. Los WhatsApp extraídos del teléfono móvil de Koldo García revelan que fue este quien empezó a organizar el encuentro el 2 de febrero. Ese día Koldo escribió primero a Ángel Víctor Torres y le dijo: «Buenos días, Marqués. La semana que viene, el miércoles, ¿quieres cenar en La Palma?». A lo que Torres respondió: «Hola, yo encantado, tengo pleno, pero puedo venir al acabar el pleno». Koldo le contestó: «Pues reserva, anda, que José y yo estamos». Al mismo tiempo, una vez cerrada la cena, Koldo le escribió al empresario valenciano José Ruz para decirle: «El miércoles cenas con el presi de Canarias». «¿Pero tú vienes o no?», le dijo José Ruz. A lo que Koldo respondió: «Estoy en la oficina de este y ya terminé con tu amigo. Me queda el que quieres que ponga a prueba. Ya le puse». 5 días después, el 7 de febrero, era Ángel Víctor Torres quien escribía lo siguiente: «Hola, Koldo, ¿por fin vienen el miércoles a La Palma?». Koldo confirma y añade un detalle clave: «Está José ya allí, mañana tiene lío, pero el miércoles a cenar con tu permiso, si puedes». «Perfecto», exclamó Torres, «sin problema y encantado de cenar juntos, yo organizo». El día del encuentro, el 9 de febrero de 2022, Koldo y José Ruz volaron a Las Palmas y se alojaron en el mismo hotel que se encontraba el exministro José Luis Ábalos dentro de su viaje oficial con la Comisión del Congreso. Se intuye de la conversación de WhatsApp que existieron llamadas entre Koldo, Ábalos y Torres durante aquella tarde para ponerse de acuerdo. Y finalmente, a las 9:12 de la noche, Koldo pidió a Torres la ubicación de su vivienda. Este se la compartió y segundo después, el exasesor se la mandó a Ábalos. A la mañana siguiente, Koldo envió un mensaje a Torres que resumía el encuentro y decía así: «Buenos días, Víctor, solo decirte gracias de corazón por ser una gran persona y siempre de verdad estaré a tu disposición si algún día necesitas de mí. Un abrazo». 4 días después de esa cena se anunció la licitación de la reforma del edificio Royal, futura sede de la Agencia Tributaria Canaria. La obra, valorada en 7 millones de euros, fue adjudicada a Levantina Ingeniería y Construcción, propiedad de José Ruz. La empresa obtuvo la máxima puntuación en los criterios sometidos a juicio de valor, pese a presentar la peor oferta económica.
Bueno, hemos querido contarles esta información con todo detalle para que vean que efectivamente no parece que sea, digamos, una lucubración basada en pocos datos. Ahí están todos los mensajes que resumía Esther Nieto en esta crónica. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes lo conozcan, porque a pesar de todo, hoy Ángel Víctor Torres ha desmentido que él asistiera a esa cena. Hay quienes buscan lo que sea para atacar al gobierno de España, al Partido Socialista o a Torres, ¿no? Por ejemplo, hablan de una cena con este empresario. No hubo ninguna cena con ese empresario. Eso es lo que dice Ángel Víctor Torres. ¿Nos lo creemos o no? Bueno, a mí me cuesta más creer a Torres que creer lo que figura en el teléfono móvil de Koldo García. No porque Koldo García tenga mucha más credibilidad, pero porque ha dejado un rastro que me parece que es bastante objetivo. Y luego también ha habido reacción de Aldama. Saben ustedes que Aldama lleva diciéndonos desde hace mucho tiempo que Ángel Víctor Torres está en algunos asuntos turbios y que poco a poco se irán sabiendo. Bueno, pues hoy, cuando ha leído la información del Español, Víctor de Aldama públicamente ha colgado un vídeo y ha dicho esto. Bueno, pues parece ser que hoy empiezan con el carrito de los helados, señor Ángel Víctor Torres. Lo suyo sería que dimita, porque usted va de bueno, de que me iba a poner una demanda por injurias. Bueno, la demanda sigue sin llegar, entonces yo creo que tenemos un problema con Correos, deberían de hablar, que dónde están las chicas, que dónde están las obras, pues ya empieza a salir. Ya empiezan a salir los mensajitos de tu amigo Koldo. Ahora, ¿qué vas a decir otra vez? ¿Que no conoces al señor Koldo? Están saliendo cositas en las que estás muy metido, muy involucrado. Van a salir más cosas. Ya veremos si salen más cosas y cuáles son las cosas que salen. De entrada, el Partido Popular está naturalmente tratando de utilizar esta información para desgastar lo máximo posible al gobierno. Y es curioso porque, fíjense, hoy, hasta donde a mí se me alcanza, hasta donde puedo recordar, no ha habido declaraciones de Tellado ni de la portavoz parlamentaria. Y ha sido alguien que generalmente mantiene un perfil más discreto del que he querido entrar en este asunto. Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía. Le preguntaban por la desclasificación de los papeles del 23F. Luego les contaré qué novedades hay en relación a esa noticia. Y él contestaba así. Cuando se habla de desclasificar, también nos gustaría que desclasificara por qué se le adjudicó a la obra más cara a un constructor en la casa personal de un ministro una semana antes. Bueno, esto por lo que tiene que ver con la corrupción política, porque hay otro tipo de corrupción que sigue también deparando novedades, que es la corrupción del DAO, de la policía, que acosó sexualmente seguro a una persona, a una mujer que es la que le denunció. Ahora tenemos indicios para pensar que no fue solo esa persona, porque está publicando el diario ABC que un agente de policía ha contactado con el abogado de la inspectora que denunció a José Ángel González por violación para informarle de que ella también habría sufrido un episodio similar por parte del ex máximo mando de la Policía Nacional, del DAO. El mensaje textual es: hola, yo también soy una víctima del DAO. Esta es la frase con la que ha empezado la conversación entre Jorge Piedrafita, según ha podido saber El Mundo. He dicho el diario ABC, me he equivocado, perdón, es el diario El Mundo el que lo cuenta. Bueno, dicho lo cual, hoy ha habido novedades en torno al DAO. ¿Por qué? Pues porque el sindicato mayoritario de la policía se ha manifestado en las puertas del Ministerio del Interior para pedir, por favor, dos cosas. En primer lugar, y así lo ha dejado perfectamente claro el secretario general de Jupol, el sindicato, insisto, mayoritario de la policía. Primero, oiga, en la cara, está bien de callarse, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nadie defienda el Cuerpo Nacional de Policía, salvo los sindicatos? Que nadie de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior haya salido a dar la cara y a defender a los policías nacionales, y que tengamos que ser los propios sindicatos los que tengamos que defender a los policías, pues dice mucho del talante político que tiene este ministerio. Bueno, esto es una de las cosas que ha dicho. Y la segunda cosa que ha dicho, que esta ya sabíamos que le iban a decir, porque la habían dicho también con carácter previo, es la única manera de restañar la herida es que caiga no solo el ministro, que también, sino toda la cúpula de la policía. No podemos permitir seguir manteniendo este nivel de crispación dentro del cuerpo. Se está abriendo un ataque a la policía por las actitudes de un director adjunto operativo que entendemos que, de ser ciertas, van a comprometer a la Policía Nacional, y no podemos permitirlo. Tiene que haber un cambio en la cúpula policial, empezando por el ministro del Interior y acabando por el director general de la Policía, para poder sobrevertir esta situación que tenemos ahora. Me temo que mañana se van a reproducir declaraciones muy parecidas, porque hoy el sindicato que se manifestaba era Jupol, mañana es el CEP.
Y yo creo que en el CEP se van a escuchar cosas muy parecidas a las que se han escuchado hoy en boca de los responsables de Jupol, pero no adelantemos acontecimientos. Sí que les tengo que contar que hay otra noticia relacionada también con presuntos abusos sexuales, porque hay una información que apunta a que en Móstoles un funcionario que depende de Óscar López, es decir, de la Administración Central, también fue denunciado por abuso sexual a una subordinada. Y sin embargo, esa denuncia no prosperó. Lucía Guadalupe. Sí, una denuncia por presunto acoso sexual en Móstoles que estaría en el cajón de Óscar López sin resolverse desde noviembre de 2024, cuando se activó en el ayuntamiento un expediente disciplinario por presunto acoso sexual que afecta a un antiguo funcionario con habilitación nacional del ayuntamiento, un puesto que depende del Estado, por lo que corresponde al Ministerio resolver el expediente una vez recibido, en este caso al Ministerio del que es titular Óscar López. Desde la izquierda en Madrid, el PSOE echa balones fuera y desde Más Madrid piden que se investigue. Manuela Berguerot y Mar Espinar. Como siempre que se produce una denuncia de un posible caso de acoso, que se investigue y que se vaya hasta el final, siempre para poder seguir protegiendo a las mujeres que denuncian. Bueno, qué casualidad, que esa noticia que parece no haber salido de la nada. No tengo conocimiento sobre si hay una denuncia contra un funcionario. Lo que sí tengo conocimiento es que hay una denuncia contra el alcalde de Móstoles. Como decimos, el procedimiento lleva parado 15 meses en el Ministerio de Función Pública que dirige el líder del PSOE de Madrid. Bueno, vamos a ver qué nos depara también esta novedad. Esto, por lo que se refiere a la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, y a partir de ahora en la crónica política tenemos que hablar de Vox. Fíjense, el otro día, me parece recordar que era el jueves o el viernes de la semana pasada, conocíamos la encuesta del CIS en Castilla y León. Y entonces había un dato muy llamativo, y es que según el CIS, Vox dejaba de subir. Había subido mucho en Extremadura, había subido mucho en Aragón, y sin embargo las expectativas del CIS en Castilla y León era frenazo a Vox. Y yo tengo que reconocer que dije, uy, madre, aquí puede haber gato encerrado. Puede ser una especie de estrategia de tezanos, yo qué sé, porque políticamente interesa ahora no engordar a Vox, o vaya usted a saber qué. Hoy hemos conocido otra encuesta que no es del CIS, es una encuesta de Sigma 2 que publica el diario El Mundo, también reflejando la intención de voto en Castilla y León. Y es curioso porque este instituto privado también prevé un descenso en la intención de voto de Vox. Y esto ya me suena que no puede ser casualidad. Vamos a conocer los datos de esa encuesta. Luis Colom. Lo que hemos visto en Extremadura o en Aragón, donde Vox ha llegado a doblar sus resultados, parece que en Castilla y León no se va a producir. Con la encuesta de Sigma 2 para El Mundo, la tendencia alcista de los de Abascal se acabaría en esta región porque no solo perderían intención de voto, donde pasarían del 17,6% al 16,8%, sino que podría quedarse con los mismos escaños que consiguieron en 2022, 13. Y esto se produciría gracias a la resistencia y captura de votos por parte del PP, sobre todo en el voto joven, que siguen apostando por el bipartidismo. Mañueco le robaría un 14,8% de intención de voto a Vox, que traducido serían casi 32.000 electores. También se ve beneficiado el PSOE, que no subiría pero tampoco empeoraría sus resultados como en Extremadura o en Aragón. Carlos Martínez lograría establecerse entre los 26 y los 28 diputados y ganaría un 28,3% de votos de los llamados nuevos votantes. Además, se beneficiarían de la ley d'Hondt, ya que las Cortes de Castilla y León crecerán a partir del 15 de marzo de 81 a 82 escaños. Y por el lado de los partidos provinciales, Unión del Pueblo Leonés mejoraría ligeramente sus resultados de 2022, rozando un cuarto escaño. Soria ya podría perder un diputado y por Ávila lucharía con uñas y dientes por retener su único asiento en unas Cortes donde desaparecería Podemos y Ciudadanos. ¿Por qué me suena que Vox le está dando credibilidad a este posible parón en su crecimiento electoral? Porque se ha producido un movimiento que a mí me ha llamado mucho la atención. Lo publican varios medios de comunicación porque ha habido además declaraciones de Ignacio Garriga, que es el secretario general de la formación que preside el señor Abascal. La dirección del partido lo que ha hecho ha sido resetear las negociaciones con el Partido Popular en Extremadura y en Aragón para, tratar de romper, esta es frase textual de Garriga, el clima de desconfianza que ha empantanado las negociaciones en Extremadura. Y ese cambio de estrategia consiste en postergar los cargos que se pide a condición de llegar a un acuerdo, es decir, vicepresidencias o consejerías, y fijarse primero en un detallado plan de medidas concretas que sean claras y conocidas por todos los españoles. Y luego ya dejar para una segunda fase el reparto de consejerías y de altos cargos. Y es curioso porque Garriga, cuando ha comunicado este cambio de estrategia,
ha justificado esta modificación táctica alegando que la negociación ha provocado mucho nerviosismo e intentos de torpedarla por parte de los medios de comunicación, dice Garriga, de políticos del Partido Popular y también de mi propio partido, también de Vox, cosa que me parece muy llamativo. Pero fíjense, este cambio de estrategia, de mecanismo de negociación, como ustedes quieran, coincide también con unas declaraciones del Partido Popular que también decide cambiar de modalidad de estrategia, o sea que algo está pasando ahí. ¿Y qué ha hecho Génova? Algo que me imagino que no habrá sentado muy bien ni en Extremadura ni en Aragón. Es decir, apartaos vosotros, que a partir de ahora la negociación la vamos a llevar nosotros desde Génova. Maite Loureiro. Buenas tardes. Es la primera vez que la Dirección Nacional asume el papel de negociar directamente con Vox para acuerdos autonómicos. Hasta ahora Alberto Núñez Feijóo había dado plena libertad a sus presidentes regionales, reivindicando su pasado como varón regional que decidía en su propio territorio. Hoy, tras el toque de atención de la semana pasada de Génova a María Guardiola, el PP cambia de estrategia con respecto al 23J. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Institucional. La dirección del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, también para velar por su coherencia. Desde el primer momento hemos dicho que el mensaje de los ciudadanos, tanto en Extremadura como en Aragón, ha sido claro. El PP evita confirmar si ha habido ya un primer contacto con los de Santiago Abascal, que parece haberse producido, y no aclara si llevará a cabo la misma estrategia en Castilla y León o Andalucía. No es la única mala noticia para Vox, porque tenemos este parón en el crecimiento electoral en Castilla y León, según esta encuesta que estamos comentando, pero además tenemos otra mala noticia, es que tiene un lío de aquí te espero en el Ayuntamiento de Madrid. Ya saben ustedes que Javier Ortega Smith, que fue cofundador de Vox, el hombre de máxima confianza de Abascal en los inicios del partido y es el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid de Vox, se niega a abandonar el puesto, que es lo que le han pedido desde la dirección del partido. Ha dicho que además no lo piensa dejar, salvo que la mayoría de los concejales del grupo se lo pidan, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Es verdad que ha reconocido que hay divisiones internas en el grupo municipal y que por lo tanto hay alguna gente que está efectivamente tratando de seguir las instrucciones que llegan desde Abascal. Pero no solo se ha permitido el lujo de decir que piensa seguir en el cargo, es que se ha permitido el lujo de mandarle un mensaje a Abascal absolutamente inequívoco. Nos hemos breado contra los peperos, sus mentiras, sus engaños y lo vamos a seguir haciendo. Entre otras cosas porque es que ni en mi vida se me ha pasado formar parte del Partido Popular. Yo no tengo un pasado en el Partido Popular con carné, con cargo, con sueldo. ¿En quién estás pensando? Javier Ortega Smith. Tu jefe, tal vez. Bueno, su jefe, Abascal, ha dicho que este es un asunto del que piensa hablar muy poco. Yo dije el otro día que los partidos tienen que resolver los problemas de los ciudadanos y no mirarse el ombligo. Y yo, desde luego, no voy a mirar el ombligo de Vox. Estoy aquí para escuchar a la gente, para hablar de los problemas reales y le aseguro una cosa. La portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento de España es la última de mis preocupaciones, porque no es una preocupación de los españoles. Bueno, él no quiere entrar. Ha dicho Ignacio Garriga que resuelva el problema y Garriga lo que ha hecho es manifestar unas declaraciones diciendo que, bueno, naturalmente aquí lo que diga la ejecutiva del partido se tiene que cumplir y que eso afecta al afiliado número 1 y al afiliado número 614. Bueno, no sé en qué acabará este asunto, pero bien, buena pinta no tiene, desde luego. Y luego está el último capítulo informativo, que es la decisión del Gobierno de desclasificar mañana en el Consejo de Ministros los papeles del 23F. Hoy es 23F. Yo creo que han querido aprovechar esa circunstancia para abrir ese melón. Iba a decir esa cortina de humo. Hay quien piensa que efectivamente es una cortina de humo. El Gobierno no, naturalmente. El Gobierno, hoy lo ha dicho María Jesús Montero, lo que quiere es que se sepa todo lo que pasó y creen que desclasificando estos documentos lo conseguirán. Estoy convencida de que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren conocer qué pasó, quién supo, cómo se pusieron en marcha esos mecanismos, esos procedimientos y ojalá los documentos que mañana el Consejo de Ministros desclasifique aporten luz sobre esto. No crean que todas las personas están esperando que esto arroje mucha luz. De hecho, yo no he escuchado a nadie que tenga esa esperanza, a nadie. Escuchar al Partido Popular diciendo, bueno, esto es una cortina de humo que demuestra hasta qué punto Sánchez está desesperado, quiere sacar este asunto para distraer la atención, eso es normal. Pero que ese mismo argumento, exactamente ese mismo argumento, sea el que ha utilizado
uno de los socios de cabecera del gobierno, Esquerra Republicana de Cataluña, me ha sorprendido mucho. Escuchen a la secretaria general de Esquerra, a Elisenda Alamani. No, me sabe mal decir que no tengo mucha esperanza en la desclasificación de estos informes, y creo que Sánchez se vuelve a sacar de la chistera un tema para tapar sus problemas de gestión y de liderazgo. Bueno, pues es lunes, es 23 de febrero de 2026. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Salvador Illa se empieza a desesperar en Cataluña. No es capaz de sacar adelante sus presupuestos, solo tiene garantizados los votos de su partido y los de los comunes, pero falta Esquerra. Sin ellos no es posible. Así que, a modo de presión, ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario para este viernes 27 y aprobar su proyecto de cuentas públicas antes de llevarlas al Parlamento. Y ya, por lo tanto, le passa la pelota a Esquerra. És hora que tots ens pronunciem. Els que estiguem a favor d'avançar, de no bloquejar el país, de resoldre el present i de mirar el futur, seguem i negociem els millors pressupostos per Catalunya. La clau és una, i només una, posar Catalunya per davant de tot. Por delante de todo, Cataluña necesita presupuestos, ha dicho Illa, y si no los consigue, pues aquí se empieza a abrir el escenario de un posible adelanto electoral o no, y Cataluña no es para Sánchez cualquier plaza. 3 años lleva esta comunidad con las cuentas prorrogadas, y en Esquerra lo único que dicen es que todavía no se dan las condiciones. Elisenda Alamani, en Radio Nacional. Que elegir, si le importa más Cataluña o le importa más el PSOE. El problema de Salvador Illa es que se presenta y se cree que está gobernando Murcia y está gobernando Cataluña. Este es un país con ambición, con retos por delante. Bueno, Begoña Gómez, otra de las noticias del día, se aleja de ser juzgada por un jurado popular. La Audiencia de Madrid revoca la decisión del juez Peinado, que pedía que así fuera, porque dice en su auto que no hizo el mínimo esfuerzo argumentativo para adoptar esta resolución. Al tratarse de delitos complejos, como el de tráfico de influencias y la malversación, no basta con una simple exposición objetiva de hechos, añade el tribunal, sino que hay que justificar la tipicidad y la antijuridicidad de la conducta y la participación delictiva, si no se quiere obviar el papel del juez instructor a la hora de determinar, bueno, pues el objeto inicial del procedimiento. Todo esto es lo que contiene el auto, aunque la noticia es importante, sí, la audiencia no cierra la puerta a que se tome esta decisión en el futuro. Esta semana se retoman las comparecencias en la comisión de la trama Koldo en el Senado, y aunque el plato fuerte será el próximo lunes con la comparecencia de Rodríguez Zapatero, este jueves está citado el empresario alicantino, íntimo amigo del expresidente socialista Julio Martínez Martínez. Otra cosa es que vayamos a escucharle, porque el empresario que llegó a Plus Ultra como conseguidor de sus contactos en Venezuela y que pagó a Zapatero casi $500,000 de euros por labores de asesoría, resulta que está en paradero desconocido. Nadie sabe dónde se encuentra. La policía ya le encontró en su casa en el momento de su detención 300.000 euros en efectivo, pero ahora nadie sabe dónde está. Y lo peor no es eso, lo peor es la explicación que ha dado el Ministerio del Interior. Dice el departamento que dirige Grande Marlaska que como tiene un nombre y un apellido tan común en España, que es imposible localizarle, y no se le ha entregado la citación para que acuda al Senado. Veremos qué sucede finalmente el jueves, pero el PP ya se ha apresurado a censurarlo y a decir que es un intento de torpedear la declaración del amigo de Zapatero por lo que pudiera decir. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, ha empezado, según ABC, a decidir no deshacerse, no vender las obras de arte a las que destinaron parte del dinero que en realidad debería haber ido a la investigación. En un primer momento el CENIO valoró la posibilidad de hacerlo, vender esas obras para tratar de recuperar ese dinero, pero esta opción se ha descartado para evitar cometer un posible delito de malversación. El patronato de la institución suspendió a finales del 24 las actividades del programa de arte tras la publicación acerca de esas irregularidades, el robo de más de 25 millones. Un sonido más. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que está en Bruselas. Desde allí no solamente ha vuelto a insistir en liderar el blanqueamiento a Delsi, sino que ha mantenido conversaciones con otros países para proponerles que se le reconozca su papel en Venezuela y que se levante la mano para que pueda entrar y viajar por Europa sin problema. Hoy Álvarez ha oficializado su petición de que se inicie el proceso para quitarles las sanciones, y lo ha explicado. Todo el mundo comprende
que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección. Europa tiene que tener una interlocución con Venezuela y con el gobierno de Venezuela al nivel al que la está teniendo Estados Unidos en estos momentos, y esas sanciones en esos momentos lo entorpecen. Todo el mundo comprende esos argumentos, y lo que me han trasladado es que están de acuerdo conmigo. No he hablado con todos, pero sí he hablado, y he hablado sobre todo con la alta representante.